decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información en un día que ustedes ya saben, políticamente es muy convulsionado. Estamos a la espera de qué se traduce de todo lo que se viene comentando a la calle. Hay distintos anuncios de distintos movimientos que van a sumarse a una movilización hacia Plaza de Mayo, ya que no va a darse la movilización de la expresidenta desde su departamento en Constitución hacia los tribunales de Comodoro Pi, porque ya fue notificada ayer cuando estábamos al aire nosotros, de modo que técnicamente desde ayer está cumpliendo con su condena domiciliaria. Entonces toda esa movilización y toda esa protesta que se produce para cuestionar la decisión de la justicia, en vez de ir desde Constitución hasta Comodoro Pi, va a dar como otra vuelta por la Ciudad de Buenos Aires. Y vuelta todo el cable ahí mal puesto, perdón. Pero bueno, obviamente estamos a la espera con todas las repercusiones que eso pueda tener aquí en la Cámara de Diputados en un día muy particular, donde también es miércoles, y los miércoles es, por otra parte, la marcha de los jubilados, que siempre se expresan en la puerta del Congreso. Así que todo eso se los contamos en un ratito. Estos son los títulos. Bueno, recién lo comentábamos, pero fuera del aire. Pedido de una sesión especial. Esto es para el 2 de julio. La requiere la oposición y tiene que ver con algunos temas, no son todos, pero algunos temas. Es el financiamiento universitario, que lo vamos a estar conversando en un ratito, y la situación del Hospital Garrahan. Estos serían los temas principales. Pero hay más. Recién me contaba Gonza algunos que se recuperan del año pasado, que tiene que ver con el aprovechamiento de la luz solar. Les contamos todos en detalles. Alerta por drogas sintéticas. La ONU expuso ante los diputados sobre el avance del narcotráfico. Bueno, el fentanilo dio muchísimo que hablar. Ustedes ya saben, porque esto produjo muchas muertes por el fentanilo en mal estado. Las drogas sintéticas a veces se mezclan con drogas que están permitidas o que tienen otro uso, que es un uso medicinal, y se mezclan para darle un uso mal llamado recreativo. En un ratito les contamos. Bueno, la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, fue desplazada de su cargo la defensora de los niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham. Entonces, bueno, hay varios aspirantes que se han inscrito para ver si pueden ocupar ese cargo en un momento donde las infancias preocupan tanto. Le doy la bienvenida rápida a mis compañeros y nos vamos a ir a nuestra primera entrevista. ¿Cómo estás, Jessy? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora en un ratito desarrollamos lo de las universidades, que lo trajiste vos. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Un placer saludarte, como siempre. Bueno, ya charlamos de todos los temas, pero nos vamos a saludar a nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al diputado Castillo, que esté del otro lado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, decíamos recién, hay una sesión pedida, pero además es un día muy particular desde el punto de vista político, a la expectativa de qué es lo que se traduce en la calle. ¿Usted se va a sumar a la movilización? Sí, vamos a participar en una columna con convocatoria propia, con distintas organizaciones sindicales, estudiantiles, movimientos sociales y políticas, para denunciar lo que para nosotros es un hecho de proscripción política que repudiamos, que rechazamos, y que hemos denunciado desde un primer momento, ¿no? Donde la Corte corona un proceso judicial completamente irregular, con jueces y fiscales que iban a jugar al tenis o a jugar al fútbol con Mauricio Macri, otros que pertenecían al grupo del Agua Escondido,
y que de por sí invalidan la objetividad necesaria que tiene que tener un proceso judicial de estas características, independientemente de que, a mi entender, hechos de corrupción en la obra pública existieron en el gobierno de Cristina Fernández, pero esto no es lo que explica su condena. Su condena tiene un objetivo claramente político, que es correrla del proceso electoral, y por eso lo repudiamos. Hoy le pasa a Cristina Fernández, mañana nos puede pasar a cualquiera. En nuestro caso lo hacemos no por afinidad política, fuimos siempre opositores a Cristina por izquierda en sus gobiernos, no compartimos la orientación política del peronismo bajo Milei, pero eso no quita que ante un hecho de proscripción lo repudiemos activamente. Pero diputado, le hago una pregunta antes de también darle paso a mis compañeros. Para ustedes, ¿cuál es la señal de que esta Corte, en esta condena que le da a la expresidenta, en realidad le importa más la proscripción o la eliminación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para cualquier cargo electivo a que sea condenada por lo que también el tribunal deja sentado que la condena, que es por encontrarla culpable de un delito de corrupción? El delito de corrupción es la excusa para imponer la proscripción, porque la Corte actuó en tiempos express, es decir, para comparar, el DNU 70-2023 lo tiene hace 18 meses y pese a que por unanimidad todos los constitucionalistas dicen que es inconstitucional, la Corte no ha dicho palabra. Y ahora, solo en 46 días hábiles, saca una resolución donde no admite el recurso presentado por la expresidenta y vicepresidenta, lo cual es particularmente llamativo porque estamos ante un caso de gravedad. ¿Por qué no examinar los argumentos que cuestionan el fallo de casación y en particular la parcialidad que han tenido varios jueces y fiscales que la Corte desestima de un plumazo? Dice, no, que vaya a jugar al tenis con Macri no incide en su objetividad. A ver, yo me pregunto, supongamos que es Macri el que está en el banquillo de los acusados y los jueces y los fiscales se van a tomar café al Instituto Patria. Uno diría, no corresponde, esto es absolutamente parcial. Bueno, es lo que estamos viendo en el proceso de vialidad, que a nuestro entender, digamos, esta proscripción política se suma a muchos hechos de autoritarismo que ya caracterizan al actual gobierno de Milei, como las represiones constantes todos los miércoles. Ya en lo que va del 2025 hay tantos heridos y detenidos en manifestaciones como en todo el año 2024, lo cual muestra un incremento tanto de las protestas como de las acciones represivas de Bullrich, persecuciones judiciales como al movimiento piquetero. Bueno, y un gobierno que se mueve en base a vetos, DNU, y cuando esto no le alcanza, compra de votos, como en el caso de Edgardo Cuéllar. Entonces, este es un autoritarismo creciente. Se agrega a todo esto el decreto delegado que ayer anunciaron Bullrich y Milei para darle facultades de detenciones arbitrarias a la policía y de espionaje ilegal, donde no les gusta un tuit y entonces te mandan a detener. Bueno, esto es de una enorme gravedad y lo que hoy pasa con Cristina Fernández, mañana puede pasar con cualquiera. Cuando escuchamos al gobierno hablar, zurdos van a correr, muerte al socialismo, zurdos de mierda, decirlo todos los días, bueno, no nos extrañaría que mañana quieren avanzar con medidas proscriptivas hacia nuestro espacio político, ¿no? Entonces, creo que por todos estos considerandos corresponde la oposición a esta medida de la Corte, independientemente de que uno tenga o no afinidad política con Cristina Fernández. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Le habla Jessica Calcaño. Quería consultarle porque ayer conocimos que hay un pedido de sesión especial con distintos temas, pero con un fuerte eje en reclamos que han hecho desde la izquierda también, como por ejemplo en torno a una ley de financiamiento universitario y también sobre la situación del Hospital Garrahan. ¿Cuáles son las propuestas que tienen en torno a estos dos temas que son de gran preocupación en la sociedad? Bueno, nosotros somos y en mi caso soy firmante y autor de uno de los 5 proyectos de distintos diputados y diputadas que se presentaron sobre financiamiento universitario. Hay un 6º proyecto que es el que ha presentado el CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores,
y la idea que teníamos era este emplazamiento para tratar en un plenario de comisiones de presupuesto y educación, haberlo hecho en la sesión anterior, pero se quedó sin quórum y no se pudo ni tratar el emplazamiento por la emergencia en pediatría del Hospital Garrahan y el tema del financiamiento universitario, que son dos temas que están unidos porque como no hay presupuesto, hay absoluta discrecionalidad del gobierno. En lo que hace a las universidades nacionales es un ataque brutal a las condiciones salariales de docentes y no docentes. Hoy un ayudante de primera con dedicación simple cobra 250.000 pesos apenas, ¿no? Y un no docente con categoría 7 está apenas arriba de 500.000 pesos. Bueno, es evidente que son ingresos de hambre, ¿no? Y entonces, como el gobierno, por las movilizaciones multitudinarias del año pasado, no pudo avanzar en su plan de privatización de las universidades públicas o de arancelamiento, ahora las está atacando mediante el de financiamiento. Y esto tiene un punto común con lo que ocurre en el Garrahan, ¿no? Donde el gobierno también, como no tiene el presupuesto votado, hace lo que quiere y está ahogando de hambre para obligar a renunciar a médicos altamente especializados y a todo el personal. Un residente, lo hemos visto durante el conflicto, se puso en evidencia, cobra 800.000 pesos, pero un camillero cobra 780.000, 790.000, un enfermero apenas arriba de 800.000. Es decir, salarios, insisto, de miseria y de hambre que no permiten que se desarrolle la actividad de un gobierno que está atacando todo lo público, ¿no? Porque ataca la salud pública de excelencia como la que hay en el Garrahan, ataca la educación pública de excelencia como la que hay en las universidades nacionales, ataca el INTA, ataca todo aquello que es público y que la población valora, el gobierno lo hace mediante el de financiamiento, ¿no? Y bueno, esto es muy grave y espero que así como en la última sesión pudimos darle media sanción a un aumento, aunque es cierto que módico, a los jubilados y jubiladas, la media sanción de la restitución de la moratoria y la ley de emergencia en discapacidad, muy importantes las tres, podamos tener quórum en este pedido de sesión especial que han hecho diputados de varios bloques y podamos votar el emplazamiento para tratar en forma urgente dictámenes sobre el financiamiento universitario y sobre la situación del presupuesto del Garrahan, sobre lo cual en nuestro caso también tenemos proyectos presentados. Y yo creo que en el de, volviendo al financiamiento universitario, deben incluir la recomposición salarial de lo perdido el año pasado, junto con lo perdido este año, como un elemento central, y al menos así lo establecemos en nuestro proyecto, también la actualización en lo vinculado a ciencia y técnica, CONICET, agencia, etcétera, que es otro sector que ha sido completamente golpeado por las políticas de motosierra del gobierno, ¿no? Le están pasando la motosierra a la ciencia, le están pasando la motosierra a la educación y a la salud pública, entre otros aspectos nodales de este plan de ajuste profundamente antipopular que está aplicando el gobierno de Milei. Ujú. Diputado Castillo, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Recién pensaba, ¿no? Hablando de todas estas propuestas, entiendo que el proyecto que tiene su bloque apunta un poco más a una cierta emergencia. Pero para entender un poco más y para que la gente que está del otro lado escucha, ve, trata de analizar y trata de informarse respecto a lo que significa el mantenimiento, sostenimiento de las universidades, vemos proyectos, declaración de emergencia, mantenimiento o sostenimiento de la misma, garantizar el funcionamiento. Es decir, vemos varias palabras, pero todas apuntan exactamente a lo mismo. Los proyectos que hay tienen puntos en común y tienen algunas diferencias que esperemos poder sintetizar, ya sea en los dictámenes o ya sea en el tratamiento en el recinto, como hicimos el año pasado, ¿no? Para que quien nos ve entienda cómo se compone el presupuesto universitario. Esto no es igual en cada universidad, pero más o menos son los porcentajes similares. Entre el 10 y el 15% de todo el presupuesto universitario va a lo que se llama gastos de funcionamiento y el resto, es decir, entre el 85 y el 90, se destina a salarios. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que el proyecto que se vaya a votar
contemple explícitamente la recomposición salarial, porque hoy es el foco del ataque del gobierno. A comienzos del año pasado había un problema centrado esencialmente en el funcionamiento, que eran los fondos que el gobierno no había girado contemplando la inflación. Y entonces no se podía pagar la luz, no se podía pagar el gas, cortar el pasto, bueno, las cuestiones elementales. Hoy por hoy el ataque más duro a la universidad es la enorme caída que han tenido los ingresos de sus trabajadores y trabajadoras, que así no pueden sostenerse. Esto ha llevado a la renuncia de muchos profesores y profesoras, tanto en colegios preuniversitarios como en diversas facultades, en algunos casos abarcando más del 10% del plantel. Está desmantelando los equipos de investigación científica y está produciendo una situación insoportable en los trabajadores no docentes, porque insisto, que tienen salario que no pueden cumplir su tarea, digamos, no se puede pagar el viaje para ir a trabajar en algunos casos. Y bueno, esta es la situación de emergencia que estamos viviendo. Entonces eso es lo primero que hay que recomponer, con un gobierno que decidió gobernar en base a un presupuesto prorrogado. Y bueno, pero el Congreso tiene algo que decir y no puede dejar que este ataque a las universidades se sostenga de esta manera. Eso es lo que tenemos que tratar de remediar, e insisto que en nuestro proyecto lo planteamos y creo que va a haber acuerdo con la mayoría de los bloques de incluir también el tema de ciencia y técnica, ¿no? Que los fondos que el gobierno ha recortado de áreas que son vitales, ¿no? Y uno ve, estando ahí en el Congreso, yendo a las comisiones, cómo sector por sector están desmantelando el INTA. Estuvimos, sin ser miembro, estuve presente en la Comisión de Agricultura, donde me habían venido a ver trabajadores del INTA altamente preocupados porque están liquidando toda la asistencia a la agricultura familiar. Antes habíamos estado en intereses marítimos, donde todos los sectores vinculados a la marina mercante, en particular los gremios de trabajadores, dicen que con el DNU de Sturzenegger, que además liquida el derecho de huelga, está destruyendo el sector y miles de puestos de trabajo. Bueno, hay situaciones muy, muy graves que uno ve cotidianamente en el Congreso, ¿no? Donde vienen quienes son afectados y bueno, creo que hay que pasar a la acción, como en parte se hizo en la última sesión, y en la que viene tenemos que emplazar y rápidamente votar esta emergencia universitaria para que pase al Senado y construir las condiciones para evitar que se imponga luego el veto del presidente. Bien. Diputado, por último, ¿a qué hora se suma o se organiza el sector de la izquierda para marchar hacia la plaza? En nuestro caso, del PTS, voy a estar junto a Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Vamos a estar desde las 13 horas en el Obelisco, junto, como te decía, con organizaciones sindicales, estudiantiles, movimientos sociales y otros partidos, movilizándonos por Diagonal Norte hacia la Plaza de Mayo. Bien, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, para la próxima sesión especial, Jessy, otro de los temas es visibilizar lo que los trabajadores médicos y no médicos del Garrahan han querido dejar consignado, que es muy delicada la situación. Es un hospital pediátrico modelo que ha generado, de hecho ha sido noticia en las últimas horas porque generó una cirugía intrauterina de última generación. Es el hospital a donde muchos niños que tienen cáncer van a hacerse el tratamiento, no importa dónde hayan nacido, siempre todo termina y confluye ahí en ese hospital, pero bueno, los salarios, lo que nos cuentan, son muy magros y quieren trasladar todo esto a un proyecto de ley que, bueno, intervenga la cuestión pediátrica en general, no solo la del Hospital Garrahan, sino la situación pediátrica de distintos hospitales, solo que este es como el hospital emblema, ¿no? Claro, así es. La situación del Hospital Garrahan sigue en conflicto, hay que aclarar. Hubo distintas instancias de conciliación obligatoria donde los trabajadores del hospital lo que plantean es que no hubo ninguna oferta por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual siguen con asambleas. De hecho, ya anunciaron, hoy hacen a las 13 horas un abrazo al hospital
para, bueno, que todos quienes quieran acercarse a acompañar, hay muchos familiares, pacientes que están acompañando este reclamo, y también la semana que viene anuncian paro nuevamente en el hospital. En este caso traje el proyecto de resolución presentado por Carla Carrizo, Democracia para Siempre, pero que está girado a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, pero es una manera de mirar dónde se está poniendo el foco de cuáles son los problemas que están habiendo en el Hospital Garrahan. Lo que se va a tratar en la sesión pedida para el 2 de julio tiene que ver con declarar la emergencia en la pediatría y también declarar, digamos, el Hospital Garrahan como una referencia nacional en la atención pediátrica. Vamos a la siguiente placa para ver algunos de los puntos que están en discusión de cuál es la situación realmente que está atravesando el hospital. Uno, bueno, presupuesto, ¿no? Sabemos que el país no cuenta con un presupuesto aprobado, sino que ha sido prorrogado. Entonces lo que pregunta la diputada Carla Carrizo es, bueno, ¿cuál fue el presupuesto asignado para 2025? ¿Cómo es desde enero del 2024, es decir, desde que asumió el gobierno hasta la actualidad? ¿Cuáles fueron los créditos iniciales? ¿Cuántos fueron ejecutados realmente? Porque se le asigna un presupuesto y después hay que ver cuánto se entregó efectivamente. Y diferenciar cuáles son los gastos de funcionamiento y los que son para el personal. En este caso hay algunas pistas que lo que sí denuncian los trabajadores es que el presupuesto para el año 2024 y para el año 2025 fue exactamente el mismo, es decir, sufrió 0% de aumento, con lo cual, digamos, no solo en lo que tiene que ver con insumos, sino también lo que se destina a salarios, no ha sufrido ninguna evolución, digamos, ningún aumento. Ese es parte de los reclamos. Vamos a la siguiente placa para ver en este pedido de informe salario del personal. La diputada Carrizo dice, queremos saber cuáles fueron las recomposiciones salariales que se hicieron desde que asumió el gobierno, cuáles fueron los criterios para esa actualización, porque hay que tener en cuenta que en la mayoría de los lugares y especialmente en el sector público, los salarios no han seguido la pauta inflacionaria. Han estado por detrás de la pauta inflacionaria, entonces eso ha llevado a una pérdida. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los criterios para decir el aumento es de tanto? Eso es lo que pregunta la diputada Carla Carrizo y las miradas, por supuesto, al ministro de Salud, Lugones, que hasta ahora no ha venido al Congreso a informar sobre esta situación. Y después, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que está destinado a salario? Esto, de hecho, yo estuve buscando para ver, bueno, del presupuesto asignado al Garrahan, qué porcentaje de salario. No es un dato público, no está en lo que es presupuesto abierto, digamos, donde uno puede consultar vía internet. Entonces sería una pregunta pertinente para que desde el Poder Ejecutivo puedan, digamos, informar sobre esta situación, porque puede pasar, digamos, mucho como en las universidades, ¿no? Que gran parte del presupuesto se destina a salarios. Entonces, si eso no se actualiza, queda realmente todo muy desactualizado. Vamos a la siguiente placa para ver algunas cuestiones más. Todo lo que tiene que ver con la planta del hospital, por ejemplo, pide Carla Carrizo decir, bueno, ¿cuántas renuncias fueron las que hubo desde que asumió el gobierno? Esto es parte de los reclamos que plantean, digamos, los profesionales del hospital, que dice, por estas condiciones que han empeorado en los salarios, muchos profesionales han renunciado para o irse al exterior o irse a lo que es la medicina privada, entonces eso baja la calidad en la atención también de un hospital que tiene mucha demanda y de todo el país. Y después hacer que se haga un relevamiento oficial y le pide al ministro Lugones que diga, bueno, por esta fuga de profesionales, ¿cuáles son las medidas que tomó el Poder Ejecutivo? Se pregunta la diputada Carla Carrizo de Democracia para Siempre. Creo que queda una más, o esta era la última. Sí, una más, sí, me parece. Sí. Para ver, digamos, qué es lo que completa este pedido de informe, que, como decíamos, bueno, generó mucho debate también en torno a, bueno, cuántos son los trabajadores que son parte del personal médico. Esas fueron una de las dudas que surgieron a partir de datos que
brindó el vocero presidencial Manuel Adorni, y los trabajadores del Garrahan salieron a responder que el dato que había dado el vocero presidencial no eran correctos y se apoyaban en las estadísticas oficiales del propio Hospital Garrahan, que tiene en su página, digamos, todo un informe por lo menos hasta el 2024. Ajá. Que daba ese detalle. De hecho, me lo anoté. Todo lo que tiene que ver con personal médico es el 68% del personal, eso sin contar a los residentes, que son alrededor de 250, 200 más, que están en el hospital y que es parte de su formación como profesionales, estar ahí como residentes. Y bueno, el valor hora es de 2.930 pesos para los residentes. Recién el diputado Castillo nos recordaba que un camillero, por ejemplo, está en 780.000 pesos por mes, una enfermera llega o supera un poquito 800.000, es decir que de conjunto los salarios, denuncian los trabajadores, están muy devaluados. Sí, ya no estamos sin tiempo, pero en general el personal de salud todo viene contando que son trabajadores pluriempleados, porque con un solo empleo, lógicamente, no pueden cubrir sus necesidades básicas, están debajo de la línea de la pobreza, entonces también eso se traduce después, a la hora de la atención personalizada con el paciente, muchas veces están bajo el síndrome del burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada, por la cantidad de horas que están trabajando y la falta de descanso, y esto también hace el deterioro del sistema de salud, independientemente de, digamos, los insumos, ¿no? Si hay gasas, si no hay gasas, si hay medicamentos, es el estado humano en el que terminan teniendo enfrente nada más ni nada menos otra persona que está en una situación de sufriente, de padeciente, y no pueden tener la empatía suficiente para acompañar, porque ellos mismos se sienten muy sobrepasados. Pausa cortita y en un ratito seguimos con más temas aquí en Consenso. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia
envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. El 2 de julio es la citación para la próxima sesión especial, va a contener el tema del Garrahan. Estaba pensando también, en realidad, lo que también queda expuesto y lo que hoy también se va a traducir en un montón de movimientos sociales que llevan adelante incluso estas consignas. Digo hoy porque hoy es miércoles y los miércoles en la marcha de jubilados terminan como colándose los otros temas a las otras consignas sociales. La última marcha fue así, de hecho, el colectivo feminista, el Garrahan. Sí, el colectivo feminista, recordemos, había sido por los 10 años del nacimiento del Ni Una Menos. Claro. Después también se coló, por así decirlo, la protesta, que obviamente es válida, pero digo se coló porque suena raro el término, se coló porque justo estaba la situación plena del Garrahan, de los residentes que habían marchado hacia justamente el Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, y al mismo tiempo hoy se cruza
y acá estará obviamente la posición de cada agrupación, de cada gremio o de cada persona que quiera sumarse en lo que es este acto que por lo menos está programado, y digo acto porque ya había un escenario colocándose desde temprano en Plaza de Mayo. Sí, sí. Por la cuestión de la condena finalmente con prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, siendo que las diferencias horarias no son tan lejanas. Uno arranca, o por lo menos está programado, Plaza de Mayo a las 14 y la marcha de los jubilados que tiene el epicentro a las 4 o 5 de la tarde. Seguramente yo por lo que vi que muchos de los jubilados se iban a plegar a la movilización del día de hoy a Plaza de Mayo contra la proscripción y bueno, también denunciando la situación de las represiones que viven cada semana aquí en los alrededores del Congreso. Sí, algún sector, porque obviamente habrá jubilados que posiblemente no estén alineados con el kirchnerismo o con el PJ y que tengan su reclamo independiente. Sí, de hecho es lo más probable porque en realidad la situación de los jubilados también desde su punto de vista, cuando vos conocés las historias, te dicen que en realidad está mal, no por las decisiones que se han tomado en este gobierno exclusivamente, sino que vienen perdiendo mucha calidad de vida, vienen perdiendo mucho poder de compra por las distintas fórmulas jubilatorias que no alcanzaron a recuperar sus reclamos o a permitirles, por ejemplo, lo que siempre dice el defensor de la tercera edad, que es comprar los remedios que necesitan o cubrir la canasta básica. Entonces, yo creo que hay muchos jubilados que política o ideológicamente no simpatizan con el kirchnerismo, pero también está esta vertiente que nos dejaba saber recién el diputado Castillo, que esta en todo caso no es una marcha para endulzar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, sino que es una marcha que para algunos sectores lo que pretende es visibilizar que la decisión que ha tomado la Corte Suprema es una decisión que desde su punto de vista es antidemocrática porque el objetivo último es proscribir de por vida a una persona, y eso también para algunos sectores es un aspecto anticonstitucional porque se supone que la proscripción no puede ir por encima de la condena asignada en términos de cantidad de años de cárcel. Y que no fue imparcial, ¿entienden? Que el fallo no fue imparcial por, bueno, esta situación de los fiscales. Por los contactos que se establecieron o que se pueden establecer, cuanto menos de algún acercamiento extraoficial con el expresidente Mauricio Macri. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Bueno, Gonza, hablamos del financiamiento de las universidades. Es algo que le preguntábamos al diputado Castillo, por la izquierda viene, por supuesto, batallando sobre estos temas, pero bueno, vos lo trajiste como resumido en placas. Sí, traje básicamente un poco la explicación para que lo podamos explicar, charlar y hasta debatir inclusive, y un poco se lo consultábamos al diputado Cristian Castillo de la izquierda. Recordemos, para el próximo miércoles 2 de julio hay un pedido, que esto también es importante decirlo, es un pedido por parte de el bloque que preside el diputado Giuliano, que es Democracia para Siempre. Recordemos este desprendimiento de 10 u 11 diputados, no recuerdo. 11 me parece que son 11 diputados del radicalismo que se salieron y por fuera de la UCR, del bloque que aún existe de la UCR, que ha tenido varias salidas, ¿no? En el último tiempo, recordemos. Barletta era uno de ellos. Sí, que hizo un monobloque. Que hizo el monobloque. Y que, discúlpame, Barletta también firma el pedido de sesión especial. Por ejemplo, un dato no menor. Después tenés 6 diputados mencionados como los radicales con peluca, que se fueron a armar un bloque, la Liga del Interior. Y obviamente uno de los principales, que fue el gran desprendimiento de la UCR en este sentido, que fue Democracia para Siempre. Que es un bloque que responde no solamente a, bueno, obviamente integrándolo el mismo, Facundo Manes, el presidente del bloque Giuliano, y también vinculándolo con el Senado a el senador Martín Lustó. Lo cierto es que aquí nos encontramos con un pedido de sesión. Aclaramos la palabra pedido porque todavía no hay nada confirmado, no está convocado en la agenda oficial y todavía no está la nota
firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo cual eso haría una confirmación mucho mayor para tener una certeza de que este tema o que esta sesión se va a llevar a cabo. Por ahora es simplemente un pedido, pero es interesante, o por lo menos robusto, desde la cantidad de temas y sobre todo la cantidad de bloques involucrados en el pedido de estos temas. Porque aquí se empiezan a mechar las cuestiones vinculadas a lo que decíamos, ¿no? Garantizar el funcionamiento, declarar la emergencia como lo propone la izquierda, el presupuesto universitario que debe aumentar, aumentos salariales para el personal docente y no docente, y acá no solamente está Unión por la Patria detrás de esto, sino también justamente integrantes del bloque de Democracia para Siempre. La imagen de Dania Tabela, docente ella, diputada radical, pero de Democracia para Siempre también, apoyando este pedido de sesión. Bueno, este es un texto que vamos a repasar, no de los 6 proyectos que van a estar o que están dentro de la nota o del pedido de sesión especial, sino de lo que propone el Consejo Interuniversitario Nacional Argentino, ubicado en la calle Ecuador, si mal no recuerdo, que establece justamente ciertos ajustes salariales en este sentido por paritaria. Este es el primer pedido que tal vez uno lo lee, uno lo analiza y dice, es lo lógico, pero la realidad es que estamos viviendo una situación que no es compatible al pensamiento del gobierno nacional con lo que fue un sistema, diría, casi histórico, o que por lo menos es el que se estuvo manejando en los últimos años, no solamente en el área de educación, sino en muchas áreas, como puede ser salud, educación y así otras tantas, que son las paritarias, ¿sí? Que se decida un número de aumento igual para varios rubros, áreas, sectores del país. Bueno, este sería el primer pedido que hace el Consejo Interuniversitario Nacional, que me parece importante traerlo a colación porque es un texto independiente que propone con muchas alas vinculadas a la educación y que posiblemente puedan tener parte de los textos de las modificaciones a través de esta iniciativa y que se pueda llegar a colar en un texto unificado si es que lo hay de aquí al 2 de julio. ¿Te puedo agregar algo, Sí, Gonza, obvio, respecto Jessy, a eso? claro. Que un poco la lógica del planteo es, bueno, nosotros queremos definir los salarios, el aumento de los salarios por la paritaria. Ahora, lo que dicen también el proyecto del CIN y de los sindicatos es, si no se llega a un acuerdo en paritaria, que se actualicen automáticamente por inflación, porque lo que puede ocurrir, o que ha ocurrido en los últimos meses, es que se convoca paritaria, no hay acuerdo, entonces todo sigue igual, todo sigue como está, o sea, no hay un aumento de los salarios, entonces es como un resguardo de, si no llegamos a un acuerdo paritario, se actualiza automáticamente por inflación, Claro. para que no se tenga que perder, y está el punto que hay que ver si se toma finalmente, que planteaba el diputado Castillo de la izquierda, de si se va a recomponer en forma retroactiva para recuperar lo perdido desde diciembre del 2023 hasta esta parte. Exactamente. Bueno, esto es parte del artículo 3 y 4 de este proyecto independiente. Hagámonos la idea de que, por un lado, son 6 expedientes que aparecen para tratar el 2 de julio, el miércoles 2 de julio, que no es el próximo miércoles, sino el otro, en un pedido por ahora que no está oficializado, no está confirmado, de sesión especial, y en donde acá lo que estamos explicando es lo que está solicitando, que sería como un 7º proyecto, pero que todavía no ha tenido injerencia en la modificación de los textos de los propios diputados. Y esto lo propone el CIN, que es este Consejo Interuniversitario Nacional. Obviamente que el método por el cual están solicitando el aumento, eso, por las paritarias o, como decía Jessy, con el resguardo de, bueno, la inflación, obviamente, que es la que mide el INDEC. Y acá otro tema que siempre trae a colación este tipo de iniciativas. ¿Qué va a pasar con los índices de inflación, por ejemplo, de enero del 2024, de diciembre del 2023? Algo que posiblemente se cuela siempre en el debate y es donde aparece la preocupación más importante para el gobierno nacional. Imagínense si se aprueba una iniciativa que pide retroactividad en este sentido respecto a porcentajes inflacionarios de los, por ejemplo, diciembre del 2023, enero del 2024, hasta diría febrero y marzo del año pasado, que fueron números un poco más elevados cuando el gobierno nacional empezaba a la baja,
pero que esos números al principio eran complicados, obviamente. Hoy estamos hablando inclusive de un número por debajo de el 2%, ¿no? Para lo que fue la inflación del mes de mayo, un logro del gobierno nacional, pero bueno, en el caso de ser retroactivo o que este sea el pedido, es un tanto complicado pensando en los números, ¿no? Del presupuesto y del déficit fiscal cero, que es el gran objetivo del gobierno de Javier Milei. Y acá un dato interesante, muy interesante, porque no es un proyecto que trate de cambiar o de modificar de un día para el otro esta iniciativa y que quede en un simple aumento, que se actualice por las paritarias o que se actualice por la inflación del INDEC, sino que el Consejo Interuniversitario Nacional está proponiendo de acá, es decir, desde el 2026, donde comenzaría esta escala que les voy a contar, hasta el 2031, una serie de porcentajes que van escalando en aumento del 2026 al 2031, donde en dicho año, en el 2031, el presupuesto universitario debe contemplar por lo menos, como mínimo, el 1,5% del PBI proyectado en el presupuesto de dicho año. ¿Sí? Estamos hablando de un número bastante importante, lo cual traería a colación varias cuestiones. Primero, ¿qué pasa de acá al 2031? Es obviamente una cuestión de análisis y de que uno no puede saber qué puede suceder. Primero y principal, no sabemos ni quién puede llegar a ser el presidente de la nación, porque estamos hablando ya de otro gobierno, sea de la Libertad Avanza o no, no importa. Acá la cuestión, estamos hablando que son varios años hacia adelante, pero habla por lo menos de asegurar una proyección. La cuestión es qué va a pasar con el presupuesto nacional de acá al 2031. Claro. ¿Se va a continuar con el método del presupuesto pasando por el Congreso, prorrogado? ¿Qué va a pasar? Bueno. No, y te digo más, Gonza, hay una ley nacional de financiamiento educativo que establece que no puede ser inferior el presupuesto destinado a todos los niveles de la educación, no puede ser inferior al 6% del PBI. Claro. Y eso es ley hace varios años y se cumplió casi nulo, digamos, en muchísimos gobiernos, digamos, ¿no? O sea, que no se ha cumplido esa meta. Entonces, bueno, ahí también está, bueno, lo que se debate, lo que queda en la letra de la ley, lo que luego efectivamente se cumple, sobre todo en lo que tiene que ver con recursos concretos. Exactamente. Sí, el tema de, siempre se recae en lo mismo, ¿no? El tema de no tener un presupuesto aprobado, discutido y avalado hace que un montón de otras discusiones no puedan darse en un ámbito, me parece, donde se tomen en cuenta todas las variables, ¿no? En definitiva, porque realmente el Garrahan, las universidades, los jubilados, bueno, incluso la agenda de géneros, hay un montón de cuestiones, todas las desregulaciones, toda esta cuestión, digamos, parece como que en definitiva se están tropezando siempre con la misma piedra, que es el no tener un presupuesto que haya sido esto, ¿no? Proyectado, analizado, discutido, analizado. Entonces en el medio también tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una postura ideológica respecto de ese acuerdo y otras metas que son consignas muy fuertes para este gobierno, a donde muchas de ellas están cumpliendo con mucho reconocimiento mundial, ¿no? Por ejemplo, la baja de la inflación. Una meta que el mundo entero está comentando y que está reconociendo en un país que no lograba curar esta enfermedad que era la inflación. Entonces, tenés, me parece, como un montón de cosas donde la piedra en el zapato siempre termina siendo el no tener un presupuesto. Bueno, acá, por ejemplo, saqué uno de los tantos fundamentos de todos estos proyectos, ¿no? Interesante esto. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, desde enero del 2024, ¿sí? Plantémonos enero del 2024, índice de inflación, si mal no recuerdo, creo que fue el 19,6% o por ahí. Mataste, Gonzalo. Bueno, no puedo recordar tanta información, es difícil. No, más o menos rondaba por ese número, cerca del 20 seguro está. Hasta marzo del 2025 se acumuló esto obviamente lo que dice el SIN, ¿no? Como información de por qué también está ciertamente preocupado y presenta esta iniciativa. Dice que se acumuló una diferencia, estos son cálculos obviamente que saca el Consejo Interuniversitario Nacional. Se acumula una diferencia del 134% entre variación de precios
y las partidas para el funcionamiento de las universidades. Por eso es la preocupación. En materia salarial, el desfasaje entre la inflación y el aumento otorgado fue más del 80%. Por eso es la preocupación. Claro. A todo esto sumo un dato más. Dice que el Consejo, el SIN, ha advertido sobre esta situación y dice que el presupuesto asignado a las universidades para el 2025, o sea, para este año que rige, representa solo el 50% de lo requerido para su funcionamiento. Esto es una preocupación que entiende este Consejo, que además pide dentro del mismo, algo que parece lejano obviamente por el número, pero bueno, hay que contarlo porque es parte de la iniciativa. Después los diputados pueden tomar una parte, otra parte, todas las partes. Claro. Veremos de aquí. No, pero es a una la alerta entonces por lo que estabas leyendo de que las universidades podrían funcionar hasta mitad de año, ¿no? Que no van a poder funcionar bien, digamos, claro, la segunda mitad. No, o funcionar todo el año, pero en condiciones que tal vez no son las requeridas o no son las necesarias para un buen funcionamiento. Busca crear un fondo, por ejemplo, anual de 10.000 millones de pesos actualizado anualmente por la variación del IPC, informado por el INDEC. Son algunos datos de este proyecto del SIN. Y la última placa, esa que veíamos recién ahí, que es justamente que la sesión pedida para para el miércoles 2 de julio, fíjense, hay 6 proyectos presentados, todos por diputados. No es el proyecto del cual estábamos hablando del Consejo Interuniversitario Nacional. Fíjense la variación y es lo que le preguntábamos al diputado Castillo. 1 o 2 en realidad son los que piden garantizar el funcionamiento. Otro, que es el de la izquierda, busca declarar la emergencia presupuestaria para las universidades. Otro es el sostenimiento para el financiamiento de las universidades. Otro es la adecuación de partidas presupuestarias para, obviamente, el pago de los salarios y el funcionamiento de las universidades. Y el otro directamente apunta a recomposición salarial para docentes. Por eso le consultábamos al diputado, que son siempre nuestra garantía para las respuestas, de si esto apunta todo realmente a lo mismo. Claro, me da la impresión que son alas o patas que deben unirse para un texto unificado. Me da la impresión porque el objetivo es el mismo, pero todos apuntan y tienen puntos en común, pero hay cuestiones que marcan una diferencia, me da la impresión. Sí, y es un tema también, me parece que no ha dejado cómodo a otros sectores políticos, ¿no? Que tendrían que, por una cuestión de origen, haberse puesto este tema a la cabeza o sobre las espaldas y no se ocuparon tampoco. Claro. Y bueno, al mismo tiempo recordemos, en el año 2024, el presidente de la Nación, Javier Milei, con la carta del veto presidencial, tiró atrás un proyecto que se había aprobado con 143 votos afirmativos, si mal no recuerdo. Recordemos, en aquel entonces, en la Cámara de Diputados, y bueno, que finalmente después tuvo el apoyo aquí de, bueno, algunos gobernadores del PRO, de la UCR, recordemos, algunos diputados, y algunos, en realidad creo que en aquel entonces diputados también de los que ahora se conocen como la Liga del Interior, sí, que apoyaron la reafirmación de este veto, ¿no? En el veto hubo algunas sugestivas ausencias de Unión por la Patria también, de no Catamarca, sobre todo. Claro. De último momento faltaron para dar su voto para sostener la ley, así que eso no se pudo hacer. Claro. Sí, bueno, también, ¿no? El rol de algunos gobernadores que hicieron inclinar en un sentido o en otro a veces la discusión. Sí, la retroactividad me da la impresión que es un punto a tener en cuenta. Dentro de la discusión. Que es la más difícil. Del debate, claro. Para ¿no? que este proyecto... Lograr la retroactividad en general. Me da la impresión. Uno puede discutir hacia adelante, pero hacia atrás es como mucho más complicado. Y por lo menos con esos 2 o 3 meses en los que Javier Milei recién asumía y que tenía ya una inflación que venía de noviembre y hasta que, bueno, empezó como a ajustar un poco más ese número a lo que hoy es una realidad del 1,7% en mayo. Bueno, ahí está el porcentaje más alto de lo que sería un aumento el tema importante. Es también que si no se hace nada retroactivo, empezás a actualizar por inflación desde un piso muy bajo y eso no sé si puede llegar a cerrar el conflicto que está en puertas también con No los pasa docentes. por una cuestión de estar de acuerdo o no, simplemente que pienso en el intercambio que te doy yo, que me das vos para poder sacar adelante el proyecto. Digo, en la negociación, digamos, legislativa. Tal cual.
Bueno, chicos, nosotros terminamos, ya estamos, pero hay que estar atentos qué es lo que pasa en el día de hoy, porque, bueno, este es un día políticamente muy, muy álgido, así que atentos para escuchar todo eso. Igual se quedan en la pantalla de TV, ya llega Mauricio, llega todo el equipo. Jessy, vos te quedas un rato más, Sí, me quedo te un queda rato más. Jessy también, y nosotros nos vemos mañana. Dale. Aquí Vámonos, tendremos Meli. todo el análisis de lo que Totalmente. ocurrirá en el día de hoy. Gracias, que estén muy bien, que tengan linda tarde. Nos vemos mañana a las 12 en Consenso.